Listo, ok. Donde nos quedamos fue hasta identificar cuáles eran los elementos de esta tabla, ¿no? Sí, profesora, ¿Cierto? llenamos una igual. Ok, algo que se me olvidó mencionarles, que es importante y qué bueno que el día de antier un compañero lo señaló. Todo esto. Es, si ven ustedes, aquí en estos intervalos de confianza tenemos, por un lado, un corchete y del otro lado un paréntesis. A lo mejor no se alcanza a ver muy bien. Lo hago un poquito más grande. Pero estos elementos también en una tabla de frecuencias son relevantes. Cuando nosotros incluimos un paréntesis, quiere decir que nuestro límite es justamente antes de llegar a ese número, y cuando nosotros incluimos un corchete, quiere decir que sí lo incluimos. De tal forma que si nosotros aquí estamos señalando 45-50, este paréntesis nos va a decir que efectivamente vamos a llegar hasta antes del 50, es decir, puede ser 49.909.999. Pero si ya es 50, ya no va a caer exactamente aquí, sino que lo vamos a mandar al siguiente intervalo de clase. Lo mismo acá. Por eso es que se repite, porque si nosotros lo tomáramos como 50 tal cual en ambos, entonces estaríamos rompiendo con esta regla que veíamos la sesión pasada de que deben de ser excluyentes, porque entonces podríamos ubicar el 50 indistintamente en cualquiera de estos dos intervalos, y entonces pues ya no estamos cumpliendo con esa regla de ser excluyentes. Por eso es que también es importante este dato, porque nos marca cuál es el límite o los límites y si incluye al número que nosotros estamos señalando o si lo que incluye es el límite más cercano a ese número. Entonces, ahora sí vamos a empezar con las gráficas. Las gráficas como tal, su idea o la idea de que existan es que nos van a facilitar visualmente el análisis de estos datos, ¿no? Las gráficas o las tablas nos ayudan a organizar, a sistematizar, a clasificar los datos que nosotros tenemos, y los gráficos nos ayudan a visualizar. En este caso, por ejemplo, bueno, aquí les voy a señalar algunos tipos de gráficas, sin embargo, hay todavía mucho más tipos de gráficas, pero en estadística estos son los que se usan de forma más común. Tenemos el diagrama de barras, que este va a ser muy útil, por ejemplo, para señalar las frecuencias, tanto absolutas como relativas. Aquí tenemos un ejemplo de nuestra tabla anterior, donde en la parte horizontal tenemos el número de hijos y en la parte vertical tenemos la frecuencia. La ventaja de esto es que podemos ver todas esas modalidades que nosotros teníamos en nuestra tabla y compararlas entre ellas para saber. Ay, perdón, es que quería estornudar desde hace rato y no podía. Ok, y podemos entonces comparar entre ellas cuáles son esas frecuencias. De primera vista, nosotros podemos identificar ya cuáles son las modalidades que tienen una mayor frecuencia, ¿no? Y cuáles son las que son más pequeñitas, e inclusive cómo se organizan nuestros datos. Por ejemplo, en este caso, se organizan más hacia las personas que tienen 2 o menos hijos, ¿no? Hacia ese lado se van concentrando, mientras que las personas que tienen un mayor número de hijos, 4, 5, 6, 7 o más, en realidad son muy pocas las personas, ¿no? La frecuencia es poco común. Vamos a ponerlo hasta acá. En este caso, lo que estamos graficando es una variable cualitativa.
En este caso era cuantitativa discreta, ¿no? El número de hijos. Esta es para variables cualitativas. ¿Y qué tipo de variable cualitativa es esta que tenemos aquí? Le voy a hacer un poquito más grande para que lo vean mejor. ¿Qué tipo de variable cualitativa es esta? ¿Ordinal o nominal? Es ordinal, ¿no, profesora? Sí, exactamente, ¿no? Sí. Se refiere a que son etapas. Una persona, ¿no? Aquí la pregunta, ¿su vida es excitante o aburrida? Una persona puede manifestar los 3 estadios, ¿no? Pero justamente en el momento en que nosotros levantamos la encuesta, nos puede contestar solo uno. Pero justamente hablamos de etapas, ¿no? Que va desde lo más excitante hasta lo más aburrido. Y la mayor parte de las personas, bueno, se concentran en el punto medio. Si ven, pues justamente este tipo de gráfico de barras nos ayuda a comparar la frecuencia entre las diferentes modalidades. Ok, la voy a hacer más chiquita. Después tenemos los diagramas de pastel, diagrama de sectores, diagrama de tartas, diagramas polares. De esa forma se les conoce, donde nos van a servir mucho para señalar frecuencias relativas sobre todo. También, por supuesto, frecuencias absolutas, pero visualizarlas de una forma más rápido o más sencilla como proporción o parte de un entero, ¿no? Si ven ustedes, aquí cumple eso que mencionábamos en la tabla de la clase anterior, que decíamos, bueno, podemos tomar la totalidad de los elementos como un entero, aquí sería este entero, esa unidad, o como el 100%, también nos representa el 100% esta unidad, la totalidad. Y si ven aquí, si nosotros vemos una gráfica así, ¿no? ¿Qué es usted? ¿Hombre o mujer? ¿No? ¿Cuál es su sexo? ¿Hombre o mujer? De forma inmediata, nosotros nos podemos dar cuenta que hay una mayor cantidad de mujeres, ¿no? Con una simple gráfica de esta forma, lo identificamos rápidamente. Ya después, bueno, revisamos cuáles son los porcentajes, ¿no? Efectivamente, hay más hombres, la proporción es de 42 casi por ciento y 58%. Pero de entrada visualmente es indiscutible. Tenemos también las gráficas de pictogramas, donde lo que se hace es hacerla todavía más amigable o más fácil de comprender por cualquier persona, ¿no? Es más, este tipo de gráficas se usan mucho para cuestiones de divulgación o de información, ¿no? Porque hasta un niño puede comprender, un niño pequeñito, puede comprender cuál es la diferencia, por ejemplo, entre estas 3 modalidades, ¿no? También de forma visual, inmediatamente se puede observar cuál es la modalidad que presenta un mayor número de elementos. Y se puede hacer de esta forma, ¿no? Uno cuando se va repitiendo el pictograma y se corta más o menos donde está la diferencia entre una y otra modalidad, o de esta forma, con una sola figura que vamos amplificando a medida que son datos mayores. Entonces también aquí es visualmente muy fácil el observar que evidentemente en la encuesta que levantamos tenemos un mayor número de adultos que de jóvenes y los adultos mayores pues son realmente poquitos. Este es otro ejemplo, ¿no? Y en este caso incluimos los pictogramas. Bueno, aquí hay algunas recomendaciones que nos hacen, ¿no? Este tipo de gráficas no lo vamos a usar con variables ordinales, ¿no? Es decir, como esta no nos va a servir. Debe de ser normalmente para representar frecuencias absolutas y frecuencias relativas. En este caso también son pictogramas, pero bueno, aquí estamos usando una figura
¿no? Entonces, inmediatamente pueden saber de qué se trata el tema. Ah, pues estamos hablando como tal. Ah, bueno, aquí es más, nos dice botellas de cerveza. Aquí no sería lo más adecuado, ¿no? Lo más adecuado sería, por ejemplo, unos tarros de cerveza, uno más grande y uno más pequeño, porque inmediatamente nos da una idea de qué estamos hablando, sin que les digamos todavía a las personas cuál es el tema de la infografía o del lugar donde vamos a incluir nuestras gráficas. Y este es otro tipo que es también muy común. Ahí no me deja agarrarlo. Vamos a quitarlo, pasarlo para acá. Que también es de pictogramas, pero en este caso igual es de repetición. Entonces también nos ayuda, por ejemplo, a comparar las modalidades que tenemos de forma muy rápida, ¿no? Aquí, si vemos estos elementos, pues ya nos podemos ir imaginando que se está hablando de medios de transporte, antes incluso de que leamos cuáles son los elementos que hay en la gráfica. Tenemos además, ¿no?, de estos que decíamos son usados para variables cuantitativas discretas o para variables cualitativas. Tenemos estos que son los más comunes que se usan en las variables cuantitativas. Se les llama diagramas de barras o, o particularmente histogramas. Tenemos aquí que van a usarse de forma común entre las variables cuantitativas, pueden ser continuas o discretas. Lo mismo, ¿no? Nos permite hacer una comparación inmediata visualmente de las diferentes modalidades que estamos teniendo en nuestra variable. En este caso, es común que lo que se deja es un hueco para indicar que son completamente diferentes, ¿no? Son modalidades completamente diferentes, son modalidades que no pueden mezclarse, ¿no? Y tenemos este otro que es muy común y este se usa siempre para variables cuantitativas y particularmente es una gráfica típica para analizar el comportamiento de nuestros datos, ¿no? Y observar si siguen un comportamiento normal o tenemos algún sesgo de la información. En este caso, sí se juntan las barras unas con otras, porque además normalmente se combina con algo que llamamos un polígono de frecuencia, que es justamente una línea que nos va marcando cuál es la forma que tiene nuestro histograma. Sí. Ok. Para analizar también las variables cuantitativas, vamos a usar también, ahorita los vamos a ver, los diagramas de puntos, esto que les comentaba la vez pasada, que nos ayudan, por ejemplo, a ver cuál es el comportamiento o la tendencia, o también nos van a servir para ver cuál es la dispersión de los datos. Tenemos el diagrama de tallo y hojas, donde, ahorita lo vamos a ver, nos va a servir para ver conjuntos de variables que son más o menos, tienen el mismo tamaño, ¿no? Son como para percibir pequeñas diferencias. Y, bueno, otra vez el histograma, que en este caso, además nos sirve cuando son conjuntos de muestra que tienden a ser muy grandes, ¿no? Inclusive si queremos analizar a la población completa, vamos a estar usando este tipo de gráficos que son los histogramas, y lo que nos va a representar es los intervalos de clase entre cada una de estas modalidades, ¿no? Ya no solamente un punto, como en el caso, por ejemplo, aquí de las barras, que nos daba un valor exacto. Aquí a lo mejor estamos hablando de intervalos de clase que hay entre cada una de las modalidades, y también nos permite analizar si existe una normalidad en el comportamiento de los datos.
Tenemos además también los diagramas acumulados. Estos pues nos ayudan justamente a observar las frecuencias acumuladas, ya sea la relativa o ya sea acumulada de las frecuencias absolutas, para poder observar cómo se comportan. Y esto igual se puede presentar como diagramas de barras, como histograma, ¿no? Donde no tenemos separación entre nuestras columnas, o también como el polígono de frecuencia que les decía, ¿no? Y normalmente se combinan estos dos. Vamos a tener nuestro histograma y además vamos a tener el diagrama, el polígono de frecuencias, para poder observar exactamente cuál es la forma en que se van agrupando los valores que nosotros tenemos. Este gráfico también lo vamos a estar usando mucho en la última unidad, porque justamente nos ayuda a señalar series temporales. En el eje horizontal, de forma común, vamos a tener el número de años, y en forma vertical vamos a tener los valores de la serie que queremos representar. También he visto en algunas ocasiones que ponen aquí los años, pero en realidad lo que yo recomiendo es que siempre se use esta forma, porque es muy clara, ¿no? Podemos observar hacia el futuro cuál es el comportamiento, la tendencia, y si lo ponemos vertical, las tendencias no pueden ser interpretadas de una forma tan clara como si lo hacemos así, ¿no? Poniendo el tiempo, las series, o los años, o los periodos de forma horizontal. Lo mismo, normalmente vamos a partir de 0 hacia el último año o el más reciente, porque también de repente he visto que lo ponen al revés, y también lo mismo, ¿no? No nos permite tener como que mucha claridad en cómo es la tendencia. Siempre mientras más alejado está del origen, nos da una idea de que es el tiempo más reciente el que está aquí, o inclusive que es hacia el futuro. Entonces yo les recomiendo que siempre usen esta forma cuando hablamos de series temporales, porque es la forma, podemos decir, es la forma convencional como se usa, ¿no? Y entonces es muy claro. Nos sirve también, por ejemplo, para comparar dos modalidades de la variable de una forma muy sencilla. Solamente hay que tener cuidado en no usar tantas modalidades de una variable o representarlas que inclusive pudieran confundirse unas entre otras, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos comparado la inversión en tecnologías de la información y comunicación con respecto al PIB, y acá tenemos el crecimiento del PIB. Entonces, muy fácilmente podemos compararlos, ¿no? Ah, pues mira, sí, ambos han crecido, sin embargo, la inversión en las TIC cada época o cada año es mucho mayor, salvo el último año, ¿no? Entonces, es de muy rápida comparación. Aquí a lo mejor lo que tenemos que tener cuidado es en las escalas. Si tenemos un dato muy pequeñito frente a uno muy amplio o muy grande, pues entonces a lo mejor ahí podríamos tener problemas, ¿no? Si ven, además, nos sirve para hacer comparaciones de las variables en diferentes unidades. Si nosotros graficáramos a lo mejor la inversión que hay en TIC con respecto al PIB como variables absolutas, seguramente el PIB sería muy alto y la inversión sería muy pequeñita, y esta se aplanaría visualmente. Sin embargo, si nosotros les calculamos la tasa de crecimiento, entonces es un dato que sí ya podemos comparar, porque además va a tender a estar muy cercano y podemos verlo en una escala adecuada. Tenemos además los gráficos temporales. Por ejemplo, una de las ventajas es que podemos graficar variables que tienen muchas unidades, y nos da esta idea de cuál es la tendencia de forma inmediata, ¿no? Pues quién sabe cuál sea esta variable, ¿no? Pero de forma inmediata nos muestra que su tendencia es a la baja. Ah, bueno, ya revisamos qué es. Ah, pues está hablando del número de llamadas diarias al día, ¿no? Seguramente es de toda la población, así aquí nos dice, ¿no? Entonces, aquí nos vemos claramente cuál es su tendencia, aunque sea una gran cantidad de datos, visualmente podemos identificar muy rápido cuál es el comportamiento de esa serie a lo largo del tiempo. Y bueno, este es el mismo que veíamos hace rato
que tiene nuestras frecuencias absolutas y relativas y se les llama, bueno, se combinan normalmente y por eso se les llama diagramas integrales. Cuando hablamos de las frecuencias absolutas, podemos verlo así con esta modalidad y como tal su complemento pues va a ser justamente de las frecuencias absolutas y relativas, esto, ¿no? Que es nuestras frecuencias acumuladas de cada una de ellas. Y en este caso, bueno, pues su complemento va a ser justamente el polígono de frecuencias de cualquiera de estos histogramas. Vamos ahora a ver cómo construimos un histograma de los datos que nosotros ya teníamos. Voy a dejar de compartir y les voy a compartir el Excel para que lo hagamos directamente allá. Acá está. Listo. Además, aquí nos va a salir muy interesante. Bueno, vamos a graficar dos tipos para que los comparemos. Estos valores normalmente los vamos a graficar justamente con los valores de sus frecuencias acumuladas, ¿no? Aquí vamos a hacer, antes de hacer el histograma, vamos a ver, voy a tener que mover este. Vamos a ver otro tipo de gráfica. Aquí nos vamos a insertar. Y vamos a ver este primero, el de dispersión, ¿no? Que nos muestra justamente qué tan concentrados están los datos. Aquí, bueno, pues solamente es lo que mencionamos la vez pasada, no solamente tenemos 3 modalidades, entonces en realidad tienden a estar muy concentrados los valores. Por ejemplo, si lo comparamos con esta otra. Donde nuestras modalidades están mucho más dispersas, ¿no? Y solamente hay una modalidad que sí se llega a repetir. Entonces, esto es interesante por eso, ¿no? Si nosotros le agregamos aquí a hasta la misma escala que tenemos acá, hasta 30, pues entonces podemos hacer la comparación de cuáles son los que están más concentrados y cuáles son los que están más dispersos. ¿Y qué más? Y en este también vamos a ver cómo está la dispersión. Ok, más adelante vamos a ver que esta dispersión además también nos da más información sobre el comportamiento de nuestros datos, ¿no? Si tienen esta forma hacia arriba, ¿no? De la tendencia hacia arriba, la tendencia hacia abajo, si están muy juntos los datos, si a lo mejor tienen una forma de círculo, etc. Bueno, también este tipo de gráficos es muy útil para conocer el comportamiento de nuestros datos. Lo voy a quitar porque el que queremos ver ahora es el de el polígono de frecuencias. Ok, para hacer nuestro polígono de frecuencias va a ser muy sencillo. Vamos a hacerlo en los 3 para repetirlo varias veces. Vamos a insertar un gráfico. Tenemos aquí la opción de histograma, pero hay que hacerle más modificaciones por cómo lo presenta, ¿no? Entonces, de preferencia vamos a usar estos de acá, el de columnas. Miren, ya nos lo graficó. Vamos a editar los datos. De entrada, vamos aquí a modificar los datos. Vamos a quitar la serie 2 porque la serie 2 lo que nos está graficando son las modalidades.
Las modalidades pues ya las estamos graficando con su frecuencia, entonces no necesitamos este. ¿Ok? Solamente necesitamos la azul. Ah, no la quita. Vamos a darle aquí en seleccionar datos. Vamos a dejar la serie 1, que además es el valor que en este caso era... A ver cómo lo grafiqué. École. En este caso era, le cambiamos el nombre. Ah, no, la que teníamos que quitar era la otra. Ah, no sé, bueno, puede ser. Le ponemos aquí edad. Le damos a aceptar. ¿Qué más? Estaba bien como lo teníamos. Aquí marcamos entonces las edades y la frecuencia con que se repitió. Y vamos a modificar ahora nuestras barras para hacerlas como polígono de frecuencia. Le vamos a poner aquí dar formato. Y acá en el ancho le vamos a poner 0. Para que quite el espacio entre ellos. Y vamos a agregar otra vez otro elemento en el gráfico. Acá le vamos a agregar otra serie. Entonces nos vamos acá otra vez. Ah, bueno, aquí de una vez le editamos el título. Decíamos que eran edad. Edades le vamos a poner edad de los estudiantes. Y nos falta agregar una serie. Vamos a agregar una serie que en realidad le vamos a poner polígono de frecuencia. Y en realidad van a ser los mismos datos que teníamos aquí, como nuestras frecuencias acumuladas. Pero en este caso, de una vez vamos a editar esta. Esta era tal cual la frecuencia. Ah, pero no es una sola, es toda. Frecuencia. Pero a estos datos los seleccionamos y los vamos a mostrar como una línea. Cambiar gráfico, tipo de gráfico de series.
y lo vamos a poner como una línea. Pero no son los dos. Solamente este. Allá es este. Y este lo vamos a poner como una línea. Vamos a ponerlo entonces combinado. Me lo deja muy grande en comparación. A ver, ya sé qué es que está al revés. Vamos a agregarle aquí una modalidad y de ahí sacamos ambas. Ok. Formato. Quitamos el espacio. Es que me sigue señalando este. Ah, ya. No, ese no. Ahora quiero graficarlo así. Sí, ahora sí ya está tomando las que deben ser. Y las que quiero eliminar son estas. Porque ya están representadas. Híjole. Híjole. Título. Y ahora lo que quiero es agregar un elemento en el gráfico.
Vamos a seleccionar la otra. Le ponemos título. Es que ahora no sé por qué me selecciona las dos, si nada más quiero esta, solo esta, solo esta. Acá está ya. Ahora sí, para combinarlo. Listo. Y tenemos ya nuestro polígono de frecuencia y nuestro histograma. Vamos a hacer lo mismo con esta otra para poderlos comparar. Igual vamos a insertarle las frecuencias aquí. Lo mismo, vamos a quitar primero esta serie. Vamos a hacer más ancho las barras para que estén juntitas. Vamos a insertar otra serie, pero en este caso vamos a agregar el polígono de frecuencia. ¿Qué nos faltaba acá? Creo que ya. Le damos a aceptar y el polígono de frecuencia lo cambiamos, pero él solito. Y tenemos ya también aquí marcado. Bueno, ahí ya también le podemos cambiar el color. Vamos a dejar igual naranja. Y ya podemos, por ejemplo, comparar, ¿no? Aquí lo que podemos observar es que los datos se concentran hacia una de las modalidades. Y en este caso, pues que tenemos un gran número de modalidades, ¿no? Vamos a graficar ahora esta. Vamos igual a insertarle. En este caso, lo que estamos representando es el número de integrantes de la familia. Vamos a quitar también esta serie. Seleccionamos las barras para poder...
para poder editar la forma, igual haciendo 0 espacio entre columnas. Y vamos a agregarle una serie que también va a ser nuestro polígono. Frecuencias. Aquí nos va. Ah, pero nos incluye otra vez la otra. A ver, ok. Ah, es que agregué la modalidad en lugar de la frecuencia. Ok, déjenme la cambio. Sí, ya nada más le cambio la forma a esta. Okay. Y ya tengo mi polígono de frecuencias, ¿no? Esta es la forma clásica o tradicional de cómo representamos un histograma. El hecho de que no forme una campana completamente nos indica aquí que ya hay una concentración de los datos, ¿no? Lo mismo que habíamos dicho hace rato, solamente que además aquí se muestra visualmente de una sola vez. Y bueno, hasta ahí lo del histograma, que siempre vamos a acompañar cualquier análisis que estemos haciendo de datos, por lo menos de nuestro histograma. Bien, vamos ahora a ver, bueno, vamos a ver la gráfica. Las gráficas que tenemos, ¿no? Que son las que nos da directamente la encuesta. ¿Sí lo están viendo o no lo están viendo? Ya está entré en duda. Sí, ¿verdad? Sí, voy a dejar de ya, profesora, sí. Se ve. Les voy a compartir las gráficas que llevamos nosotros. Acá está. Acá. Listo. Estas son las que llevamos del formulario. Así que váyanse aplicando porque todavía nos faltan para alcanzar la muestra. Bueno, esta es la que contestaron como tal los estudiantes, ¿no? Entonces, si ven aquí, pues justamente ya nos da por default el formulario, alguna forma de presentar las gráficas ya como recomendación. Entonces, de entrada aquí tenemos las modalidades. Esta, por ejemplo, nosotros la vamos a modificar porque ya en el tamaño de muestra completa, pues vamos a tener un gran número de personas y entonces además vamos a formar los intervalos de clase. Ahorita vamos a ver cómo se forman los intervalos de clase. Entonces, en lugar de que nos presente la edad así, como una serie de cada una de las edades, imagínense además si tenemos personas que vayan desde los 15 hasta los, ¿qué será? Hasta los 80 años, pues tendríamos muchísimas modalidades, ¿no? Entonces vamos a irlas agrupando, estas edades.
Tenemos esta que si ven eso que les decía, ¿no? De forma inmediata, nosotros podemos ver cómo está distribuido esa participación porcentual o esa frecuencia relativa de los datos que nos presentan, no es inmediato. Muchas más mujeres han contestado la encuesta. Lo mismo, por ejemplo, aquí en educación, ¿no? Es más fácil presentarlo así en una gráfica de pastel, porque además no tenemos tantas modalidades, ¿no? ¿Cuándo no se recomienda? A lo mejor cuando la lista es tan larga de las modalidades que ya no se alcanza a percibir bien aquí. La ocupación, ¿ok? La mayoría son estudiantes. Aquí, bueno, sí ya se reparten las opiniones, pero se concentran particularmente en esta opción. También es visualmente muy, muy rápido de verla. Bueno, estas son variables cualitativas, ¿no? Entonces aquí sí, tendríamos también que buscar cómo minimizarlo para poder analizar mucho más rápidamente estas modalidades que nos dieron, ¿no? Ok. Nivel de importancia. Ok, estas son diferentes modalidades, aunque son porcentajes. El por qué elegirían, ¿no? Y aquí la reina es pues justamente las cuestiones laborales, ¿no? Lo del negocio, lo de cada una de las lenguas, ¿no? Aquí también podemos ver rápidamente cuál es la que tiene más frecuencia. También diferentes modalidades, si les gusta vivir en otro país, cuánto tiempo le invertirían. Este es interesante porque además nos habla como de la disponibilidad de las personas, ¿no? Los horarios, desmotivador, cada uno de los elementos. Todo esto se los vamos a dar, no les vamos a dar el acceso, pero además se va a conjuntar y les vamos a dar ya los resultados de todo el tamaño de la muestra para que ustedes puedan ver cómo se comporta. Pero ojo, hay que echarle ganitas a compartirlo porque si ustedes no lo comparten, pues entonces, ¿por qué los demás sí tendrían que compartirnos, no? Profesora, Eso es importante. Sí. una pregunta. ¿Dijo de 7 a 8 personas? ¿O cuántas personas mínimo? Tienen que ser por lo menos 9 personas. Ah, ok. Sí, gracias. Nada más a un grupo sí le dejé 10, porque porque ahí son, bueno, faltan mucho. Bueno, aquí son opciones que tendré que clasificar a alguien, porque son muchas, ¿no? En el caso de ustedes que no faltan tantos y no hay problema, pueden ser menos, ¿no? Un número menor, pero bueno, sí es importante que estén compartiendo esta semana para que tengamos ya nuestro tamaño de muestra para el lunes, y esto que vamos a hacer ahorita del análisis lo hagamos ya directamente sobre los resultados de las encuestas cuantitativas. Ok, listo. Bueno, esto nada más les quería mostrar cómo vamos. Y ahora sí, vámonos otra vez a nuestros ejercicios de Excel. Ok. Bien. Vamos a ver entonces, vamos a hacerlo primero y después lo vemos en la teoría, ¿no? Para que vean que es muy sencillo. Estas que tenemos aquí se les llama medidas de tendencia central. Son una forma de analizar muy rápido también nuestras gráficas y también por eso nos sirve el hacer estos polígonos de frecuencia con su respectivo histograma, porque inmediatamente nosotros podemos comparar con esto cómo se encuentra nuestra gráfica, ¿no? Si nosotros tenemos una gráfica de esta forma, les decía yo la tradicional campana, pues entonces estamos hablando que vamos a encontrar en el centro la mediana, la media y la moda, nuestras tres medidas de tendencia central, ¿no? Si nosotros tenemos nuestra media y nuestra mediana, perdón, nuestra mediana y nuestra moda a la derecha de donde se encuentra la media o promedio aritmético, pues entonces de entrada, pues ya sabemos que es un comportamiento de nuestros datos asimétrico
y además de asimétrico, pues está cargado hacia la izquierda, ¿no? Lo mismo de este lado. Si nuestros datos de moda y mediana están cargados hacia la izquierda, pues entonces vamos a decir que tenemos una asimetría hacia la derecha, ¿ok? Entonces, estos son gráficamente cómo los vamos a representar. Entonces, vamos a hacerlo, este análisis, bueno, la dejo acá, sobre estos datos. Estos datos, piensen ustedes a lo mejor que estamos hablando de la altura de niños, ¿no? Entonces tenemos, ¿cuál es el tamaño de nuestra muestra en este caso, chicos? ¿Nuestra N a cuánto va a ser igual? Es de... ¿De 10? Pues los 10, ¿no? Los 10 elementos que tenemos ahí. Si Sí, ven 10, aquí, ¿verdad? ajá, además se les llama este tipo, son series de datos simples, ¿no? Porque solamente nos va a dar un dato, ni siquiera tenemos una frecuencia, ¿no? Solamente es la modalidad que la variable están tomando a un número de elementos o de individuos a los que les preguntamos que van a ser nuestra población o nuestra muestra. Si ven, no tiene frecuencia, ¿no? Cada uno de estos presenta una modalidad distinta. Ok, vamos entonces a calcular qué es la media primero. Aquí lo tenemos, ¿no? Nuestra media también se le llama promedio, de hecho así lo vamos a encontrar aquí en Excel. Simplemente lo vamos a obtener sumando todos los valores de nuestros datos y dividiéndolos entre n, es decir, entre el número de elementos que nosotros tenemos. Entonces podemos hacerlo directamente, ¿no? Pero vamos a hacerlo de dos formas. Podemos sacar la sumatoria, ¿no? Nada más checamos que sean absolutamente todos los datos. Esta sumatoria pues sería nuestro numerador, ¿no? La sumatoria de t, t son nuestros datos. Y lo vamos a dividir entre n, que sería pues este valor, la suma de todos, entre nos va a dar error, pero espérenme, le voy a dejar nada más aquí el 10. Voy a insertar otra columna para poner n igual. Ok. Y la forma más rápida todavía, pues es justamente calcular el promedio directamente por fórmula. Le ponemos prom y ya nos da el valor. Señalamos este, nos dice, bueno, pues ahora dime cuáles son los datos de los que quieres el promedio. Pues estos. Y ya los tenemos, ¿no? Si lo hacemos por pasitos, bueno, pues entonces sumamos todos y lo dividimos entre el número de individuos que tenemos o el número de valores. Pero además en Excel lo podemos sacar mucho más rápido, ¿no? De ahí la idea de que existan estos software de tratamiento de datos o de información, porque nos facilita mucho. Entonces, nuestro promedio como tal, nos dice aquí, es de 1.22. Este sería como tal ya un valor estadístico, ¿no? Esta medida de tendencia central es un valor estadístico que nos puede servir para hablar en general de todo el tamaño de nuestra muestra, ¿no? Con un valor. Aquí podemos decir, ¿no? Ah, bueno, pues el promedio de la talla promedio o la altura promedio de los niños, pues es de 1,22 centímetros. Después tenemos la mediana. La mediana va a ser el valor que se encuentra exactamente a la mitad de los valores que tenemos, solamente que antes de identificar cuál es el valor que está a la mitad, lo que tenemos que hacer es ordenarlos. Estas son las cuestiones que normalmente tenemos que hacer una vez que iniciamos a analizar cualquier tipo de datos. Lo primero es ordenarlos, ¿no? ¿Cómo los vamos a ordenar? Ah, bueno, pues los vamos a ordenar de menor a mayor. Vamos a repetir el dato. Vamos a poner hasta acá. Y los vamos a organizar. Nada más acá con esta opción que ya nos da a ordenarlo, lo queremos de menor a mayor. Listo. Ya lo tenemos organizado, ¿no? Ya sabemos que es creciente. Si lo graficáramos inclusive, vamos a insertar un gráfico.
ya sería diferente nuestro gráfico de estos datos a este gráfico, ¿no? Aquí, por ejemplo, le podemos insertar un gráfico así. Este tampoco lo necesitamos. Y así organizado, pues ya podemos saber inclusive cuál es el dato menor y cuál es el dato mayor, no cuál es la tendencia, el comportamiento. En particular, esta no es una serie de datos, entonces no nos da la tendencia, pero sí nos habla de en qué rango se encuentran, pues esta altura de los niños, ¿no? Pero bueno, este ahorita no lo necesitamos. Vamos a calcular la mediana. Decíamos, la mediana va a ser el valor que se encuentra exactamente a la mitad. Si nosotros tenemos aquí una serie con un número de datos non, pues es muy fácil porque solamente vamos a tener un solo dato que se encuentra exactamente a la mitad. En este caso son pares. Bueno, pues simplemente aplicamos n entre 2 para encontrar la posición, ¿no? Nuestra n entre 2, pues es 10. Perdón, nuestra n es 10 entre 2. Nos dice que en la posición vamos a encontrar nuestra mediana, ¿no? Entonces, simplemente contamos 1, 2, 3, 4, 5. Nuestra mediana va a estar justamente entre el 5 y el 6, que son los dos valores centrales. Para encontrar el valor preciso, pues simplemente vamos a sumar estos dos valores y dividirlos entre 2. Entonces, nuestra mediana en este caso va a ser igual a este más este entre 2. La mediana es de 1.175. ¿Cómo se encuentra en relación con la media, chicos? ¿Está hacia la derecha o está hacia la izquierda? Vamos a poner acá la gráfica. ¿Cómo se encuentran nuestros datos? El de mediana y el promedio o media aritmética. Hacia la izquierda, ¿no, profesora? Porque la mediana es más... No, espera. Sería hacia la derecha. Ajá. Sí, yo también creo que es hacia la derecha. Porque estaría nuestra media y el valor, nuestra media es 1.223 y el valor de la mediana es un poquito, solo un poquito más pequeño, ¿no? Entonces estaría justamente hacia acá la mediana, sería esta forma, ¿no? Entonces de entrada ya sabemos que tiene un ligero sesgo. Ok. Después nuestra siguiente medida de tendencia central es la moda. La moda va a ser el valor que se repite más veces. En este caso, ¿no? Que decíamos, tenemos datos simples, donde cada una de nuestras variables toma, bueno, nuestras modalidades toma solo un valor, pues vamos a tener aquí que en realidad no hay moda, ¿no? ¿Hay alguno de estos valores que se repiten? No, profesora. No, ninguno. Entonces, simplemente aquí no tenemos moda. Es una serie de datos simples donde solamente tenemos dos medidas de tendencia central, la mediana y la moda. Entonces vamos a quitar este de aquí porque lo vamos a calcular acá. Inclusive podemos intentar buscarlo por fórmula, ¿no? Le ponemos así moda. Aquí está, miren. Aquí, entonces vamos a usar este porque el de moda nos dice que está disponible por compatibilidad, pero que en este ya no. Entonces este es el que vamos a elegir. Este y seleccionamos los valores. La ventaja, además de hacerlo así por fórmula, es que aquí, bueno, tenemos una serie pequeñita, pero por ejemplo, si nosotros tenemos muchos datos y los tenemos inclusive como una matriz, es decir, con filas y columnas,
señalando cada una de las modalidades, no importa, también nos la va a calcular. Y bueno, nos marca que no existe, ¿no? Es decir, ¿quién sabe que me ordenaste? Porque tomos no hay datos. Pues no hay datos porque en realidad no hay moda, ¿no? Para calcular la mediana, pues igual ponemos media, aquí la encontramos. Nos dice que seleccionemos de qué conjunto de números queremos calcular la mediana. Seleccionamos nuestros datos y nos da el valor, ¿no? Ya no tenemos que ubicarlo donde está, sino automáticamente nos da el valor. Lo mismo con la media. Era promedio, el que es el promedio aritmético, ¿no? Luego veremos que hay otros tipos de promedio, pero ahorita vamos a ver solamente este que es el más sencillo, el promedio aritmético. Y también seleccionamos de qué datos queremos el promedio. Cerramos paréntesis y listo, ¿no? Además, también en estas series, parte de nuestro análisis estadístico básico es identificar otros valores que son el rango mínimo, el rango máximo, perdón, el mínimo, el máximo, el rango, que es la distancia que hay entre nuestro dato mínimo y máximo, y el rango medio, que es el punto medio del dato mínimo y el dato máximo, ¿no? Entonces, vamos a identificarlo primero. ¿Cuál sería aquí nuestro dato mínimo, chicos? 0.79. 79, ¿no? Y además es bien fácil porque ya los tenemos ordenados. Entonces, inmediatamente aquí podemos ver que este es nuestro valor mínimo. Esta es la ventaja de ordenarlos. Y este es nuestro valor máximo, ¿no? Pero suponiendo que igual es una serie muy larga o los tenemos en forma de panel, ¿no? Un cuadrado con barras y columnas, también lo podemos calcular directamente con una fórmula. Entonces, lo mismo, seleccionamos de qué datos e inmediatamente nos da cuál es el valor mínimo, ¿no? Profesora, perdón, ¿lo puede volver a repetir ese paso? ¿Cómo hizo la fórmula, perdón? Me Nada más perdí. le ponemos min. Vamos a borrarlo. Ah, min. Ok. Ajá, sí. Ay, ahora no me lo quiere borrar. Le ponemos min, ¿no? Nos dice, el valor mínimo de una lista de valores, ¿no? Y nos dice, además omite los valores lógicos y el texto. Decimos, sí queremos esta fórmula de mínimo. Nos dice, bueno, pues ahora dime cuáles son tus datos. Pues tengo estos datos de aquí, ¿no? Estos que están desorganizados. Cierro mi paréntesis y ya con eso me da el valor mínimo, ¿no? Aún sin necesidad de ordenarlos. Que bueno, siempre en estadística una de las cuestiones básicas es que hay que organizar. Y luego el máximo pues es igual, le ponemos max. Aquí lo tenemos. Lo mismo, nos dice, bueno, pues ahora dame de qué valores quieres que te dé el máximo. Seleccionamos nuestros valores, cerramos nuestro paréntesis y listo, ¿no? Lo mismo que nosotros teníamos aquí, porque ya lo teníamos ordenado, pues nos da los valores. Digo, la ventaja aquí es que piensen ustedes, si tenemos 300 datos, 3000 datos, pues es muy útil este tipo de fórmulas, ¿no? El rango, bueno, ese sí lo vamos a calcular, que es nuestro valor máximo menos nuestro valor mínimo, y este es el rango que hay, ¿no? Es decir, la diferencia que hay entre el valor máximo y el mínimo es de 1.17. Este rango nos va a servir para definir nuestro intervalo de clases. Ahorita lo vamos a hacer. En este no vamos a hacer clases, porque son muy poquitos datos, ¿no? Pero ahorita lo vamos a hacer con otro ejercicio. Y el rango medio, pues simplemente será este valor entre 2. Nos dice, bueno, el valor medio de ese rango que tú tienes es de 0.585. Lo que hacemos para encontrar el valor, esta es la, ¿cómo podemos decir? La magnitud, ¿no? Pues entonces al dato que se encuentra en el inicio, que es el mínimo, le sumamos este rango medio y ya encontramos cuál es el valor que está exactamente a la mitad, ¿no?
Bueno, a la mitad de nuestros valores, no a la mitad de la serie, porque esa sería la mediana, pero sí de los valores que toma ese rango. Y listo, ok. En este caso es más sencillo, ¿no? Porque no tenemos que incluir la tabla de frecuencias, solamente tenemos que analizar. De aquí ya podemos interpretar esta información. Ah, bueno, nuestro valor mínimo de altura de los niños, suponiendo que son niños, no sé, de primaria, de sexto de primaria. La altura mínima de nuestro grupo de análisis, pues es de 0.79 centímetros. El niño más alto va a tener 1,96 metros. ¿Cuál es la moda? El valor que más se repite, pues no tenemos, ¿no? ¿Cuál es el promedio de altura? Bueno, pues es de 1,22 metros. La altura que se encuentra exactamente a la mitad de nuestra serie es 1.17. Eso nos indica que tenemos un comportamiento de nuestros datos asimétrico con una tendencia hacia la derecha. ¿Eso qué quiere decir? Pues esto que decíamos, ¿no? Que nuestra mediana se encuentra hacia la izquierda del promedio o de la media. ¿Cuáles los valores, el rango de los valores que se presentan entre el más bajito y el más alto? Pues 1.17 de diferencia. El rango medio, es decir, el valor que se encuentra a la mitad de ese rango que nosotros tenemos, pues 1.375. ¿Okay? Y ya con eso hicimos nuestro análisis estadístico de una serie pequeñita. Vamos a hacer ahora de una serie más larga. O bueno, vamos a ver la teoría y regresamos entonces ahora sí a hacerlo, ¿no? Sirve que movemos un poquito la atención para ver si recordamos estas fórmulas sencillas que vimos y cuáles son los pasos que tenemos que hacer para analizarlo, ¿vale? Entonces dejo de compartir y les vuelvo a compartir la presentación. Listo. Aquí están nuestros datos. Vamos a empezar entonces con este. Este es un pasito que se me estaba olvidando. Hay que hacerlo para además tener todavía mucho más a la mano ciertas herramientas de análisis que vamos a necesitar. Lo van a activar porque este menú datos no necesariamente aparece por default. Entonces vuelvo a compartir el Excel para que veamos. Qué bueno que lo anoté porque no se me olvida decirles, para que lo vayan activando ustedes. Si ven, a mí sí me aparece esta parte de aquí de analizar datos, porque pues lo he usado para hacer análisis estadístico, entonces a mí sí me aparece. Si nosotros seleccionamos esto, nos da ya una lista de opciones de qué es lo que podemos estar analizando. Bueno, aquí no tengo datos seleccionados. Bueno, ya los tengo aquí y vean. Me pueden graficar de forma automática, ¿no? Me puede hacer un gráfico de dispersión. Entonces, es muy útil esa función. Y la vamos a activar de la siguiente forma. Nos vamos al menú archivo. Acá. Luego nos vamos a opciones. Aquí en opciones nos vamos a ir a complementos. ¿Dónde está? Acá. Ahí en complementos, es que no lo veo, a ver. Acá. Nos vamos a ir a este botoncito que nos dice ir y vamos a seleccionar esta opción, herramientas para análisis. Bueno, estas son herramientas para análisis bivariado. No vamos a ver análisis bivariado en este semestre, pero bueno, también aquí está, ¿no? Entonces, se van a fijar que tengan seleccionado si no lo tenían seleccionado, lo seleccionan, le dan a aceptar. Ok. Y ya les va a aparecer este botoncito, ¿vale? Entonces, chequen que lo activen para que ya que estemos analizando los datos de nuestra encuesta, pues ya sea mucho más sencillo analizarlos, ¿no? Entonces, ahora sí, qué bueno que lo anoté ahí porque si no se me olvida.
Profesora, ¿lo puede hacer otra vez, por Ah, favor? sí, ajá, sí, sí. O, bueno, yo decía que si lo podía poner como estaban las indicaciones en su Acá, PowerPoint. este. Bueno, no sé, o sea, si lo vuelvo a hacer Sí, ahí también se los sirve voy de a dejar. práctica De otra hecho, vez. les voy a compartir todo el PowerPoint y justo anoto las cosas porque luego se me olvida decirles. Entonces, ahí se los voy a dejar para que lo vean paso por paso. Y aquí nada más la idea de verlo en Excel es que vean dónde se ubica, ¿no? Archivo. Acá abajito nos vamos a opciones. En las Profe. opciones nos vamos a complementos. ¿No se ve? Yo sí lo veo. ¿Ah, sí? Ah, ok. Pensé que no se veía. Yo también lo veo. Ok, nos vamos a complementos. Aquí en complementos, este botoncito que está en gris es el único que queda en gris. Y seleccionamos este. Por ejemplo, si yo lo quito y le doy a aceptar, bueno, no me desapareció. Supongo que la próxima vez que lo abra ya no me va a aparecer este botoncito, ¿no? Entonces, mejor lo dejo activado. Otra vez, archivo, opciones. Aquí en las opciones me voy a complementos. Aquí le doy en ir. Herramientas para análisis. Y le damos a aceptar. Y ya, ¿no? Para que ahora la próxima vez que lo abra no me lo pierda. Aquí lo dejo. Profe, Sí, de todos modos iba a subir la clase a Classroom, ¿verdad? sí, claro. Ajá, para que ahí Muchas lo puedan gracias. ver pasito a pasito. Sí, muchas gracias. Profesora, Ok. otra pregunta. Sí, dígame. ¿Esto no afecta a que no tengamos la paquetería completa? O sea, nosotros, bueno, yo en este caso no la tengo pues, completa. No, sí me la deja activar si no la tengo completa o no. Podría ser que no, más bien pruébele, porque Ok. en realidad no es las opciones por default que tiene, porque muchas veces cuando es el Office, ¿cómo le llaman? El que es para familia, pues normalmente las familias no se ponen a hacer análisis estadístico de sus presupuestos, ¿no? Pero normalmente sí le incluye la paquetería básica. Entonces, aunque no la tenga completa, sí le debería de aparecer la opción, pero más vale checarlo. Y si no, vemos qué opciones tenemos, ¿vale? Ok, sí, lo Pero, voy a checar, profesor. de todos modos, Gracias. los análisis que vamos a hacer, los podemos hacer inclusive sin esto, ¿no? Porque los podemos hacer así a mano. La ventaja de incluirlo, pues es, por ejemplo, que en vez de como estuve yo trastabillando al principio, buscando cómo hacía mi histograma y que si la serie y que si el polígono, pues le damos aquí y ya nos va dando las opciones de las series de forma mucho más rápida, ¿no? Entonces es para acortar tiempos. Aunque no lo tengamos, se puede hacer, pues digo, antes yo me imagino mis maestros, pues inclusive esto lo hacían todo a manita, ¿no? Ni siquiera tenían el Lotus, que fue de los primeros hojas de cálculo que salió, y lo hacían. Entonces, aunque no tengamos esas bellezas de la vida, lo podemos hacer, solamente que nos va a tomar un poquito más de tiempo. Ok, entonces regresamos a la parte de la teoría. Y bueno, como tal, ya la calculamos, pero se definen estas medidas de tendencia central como valores que nos van a permitir presentar la información de forma representativa y además podemos observar cómo se van concentrando estas medidas de tendencia central, hacia dónde. Déjenme quito hacia acá. Ok. La mediana, pues nos va a indicar, bueno, primero la media. La media nos indica el promedio de los datos, ¿no? El promedio aritmético, déjenme le pongo aquí el promedio aritmético, porque además tenemos promedio geométrico, media armónica, que son otros valores. Bueno, se calculan de otra forma, pero también tienen el mismo objetivo, ser un valor representativo. La mediana nos indica cuál es el valor que se encuentra exactamente a la mitad o dónde se encuentra el 50% de nuestros datos, en qué valor. Y la moda, pues nos va a indicar cuál es el valor que se repite más, ¿no? Justamente de ahí viene esta idea de, ay, estás a la moda, pues sí, eres igual de repetitivo que todos están vestidos igual, ¿no? ¿Cómo la calculamos? Bueno, pues es muy sencillo. La media aritmética, pues vamos a sumar
todos los valores de los elementos que tengamos, ¿no? Desde A1 hasta AN, y lo vamos a dividir entre el número de elementos de esa muestra o de esa población que tenemos. Normalmente en la notación, fíjense que es algo que nos falla cuando lo hacemos aquí en computadora. La notación completa, aquí arribita de esta sumatoria, nos indicaría cuál es esta n, ¿no? Es decir, nos va a decir que va del valor 1 hasta el valor 50 o el valor 10 o el valor 30, dependiendo del tamaño de nuestra población o de nuestra muestra. Y la T representa pues todos y cada uno de estos elementos que son los que se van a estar sumando. La mediana, decíamos, pues es la que nos va a ayudar cuál es el valor que se encuentra exactamente a la mitad de nuestra serie. Si tenemos datos nones, bueno, pues lo podemos encontrar muy fácil, simplemente dividimos entre 2 el número de nuestros elementos para ubicarlo. Lo ubicamos y ese valor pues va a ser nuestra mediana. Si tenemos datos pares, pues normalmente lo que hacemos es sumarle 1 y lo dividimos entre 2, que fue lo que hicimos, ¿no? Teníamos nuestro número de datos, nosotros lo ubicamos en cuanto a posición, ¿no? Señalamos los 2 datos que estaban a la mitad y ese lo dividimos entre 2. Aquí también normalmente lo que se puede hacer para calcularlo, como lo hace la Excel o las computadoras, pues ven cuál es el número de elementos, le suman 1, lo dividen entre 2 para sacar el valor. Bueno, esto nada más es la explicación, ¿no? De si es non o de si es par. Pero es lo mismo que ya hicimos. Ok, la moda. Este va a ser el dato que más se repite. Cuando son series de datos muy largas o muchos datos, podemos inclusive enfrentarnos a series que pueden ser o conjuntos de datos que pueden ser bimodales o multimodales, ¿no? Quiere decir que hay varios valores que se van a estar repitiendo continuamente. Estos son los tipos de media que les comentaba. La media aritmética es la que normalmente vamos a estar usando, pero hay otras que tienden a ser un poco más, más sencillas, ¿no? Y nos dice, bueno, pues aquí lo que vas a hacer es multiplicar tus valores, ¿no? En vez de sumarlos, los vas a multiplicar y les vas a sacar la raíz del número de elementos que sea, ¿no? Aquí son 2, entonces sería raíz cuadrada. Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, 7 valores, pues entonces sería raíz séptima. Esto sí se puede hacer en la computadora. Sin embargo, por ejemplo, hacerlo a mano, pues tiende a ser mucho más difícil, ¿no? Tenemos la media cuadrática, donde primero elevamos al cuadrado cada uno de los elementos que vamos a estar comparando. Esos cuadrados los sumamos y después los dividimos entre n, entre el número de elementos, ¿no? Lo mismo, si son 10 valores, los 10 primero los elevamos al cuadrado, los sumamos entre sí y los dividimos entre n, es decir, entre 10, y le sacamos su raíz cuadrada. La ventaja de estos otros tipos de promedios es que son mucho más exactos, mucho más precisos, ¿no? Si necesitamos a lo mejor una precisión así muy, muy fina, por ejemplo, cuando hacen análisis, no sé, de la distancia a la cual se encuentra una estrella, o por ejemplo, de cuál es la curvatura, ¿no? Para tratar de ubicar, ¿no? Por ejemplo, dónde va a aterrizar una cápsula que mandamos al espacio, pues necesitan así los datos tan precisos, pero tan precisos, que entonces va a ser mucho mejor usar cualquiera de estos otros tipos de media o de promedio. También, por ejemplo, cuando se hace análisis financiero, que obviamente el análisis financiero, pues los valores de una acción cambian incluso por segundo, ¿no? Entonces, si nosotros queremos tener el valor preciso del comportamiento, pues entonces también puede ser mucho más amigable el usar la media geométrica o inclusive la cuadrática, que es todavía más precisa para hacer ese cálculo. Ok, tenemos además la media armónica,
donde vamos a multiplicar n veces, ¿no? Nuestros elementos, por ejemplo, aquí son 2 solamente, A por B, pero si son 20, pues será 20 por A por B por C por D por E, ¿no? El número de valores que tengamos entre la sumatoria de esos valores. Y bueno, esto es igual, pero es para n números, es la representación, la notación gráfica, ¿no? Que sería aquí representada pues justamente por esto que estamos haciendo, 1 entre el valor como denominador, porque si ven ustedes, si nosotros aplicamos esta, ay, ¿cómo se le llama? Esta ley de las operaciones, acuérdense que para dividir así valores que están además divididos, pues son los extremos por extremos, es decir, n por estos valores, que es esto que tenemos aquí, entre la sumatoria de esos valores, que es esto que tenemos aquí. Esto es lo mismo, solamente que lo estamos mostrando algebraicamente de forma diferente. Esto es para la fórmula general y esto sería ya viendo como ejemplo los valores que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, esos son todos los tipos de promedios que existen o de medias que existen. Entonces, ya si les dicen, les preguntan a ustedes, bueno, ¿cuál es el promedio? Pueden decir, bueno, ¿quieres el más exacto o quieres el promedio general? ¿No? Se van a quedar así de, ¡oh! Pues, ¿cuál es el más exacto? Bueno, pues tenemos otras opciones, la geométrica, la armónica y la cuadrática. Bien, esta también es una forma como vamos a encontrar la notación de la fórmula, pero es exactamente la misma, ¿no? Es la misma esta que tenemos aquí, que esta que tenemos acá. ¿Qué es lo que nos está señalando? Bueno, cuando tenemos datos agrupados, además tenemos que tomar en cuenta las veces que se repiten esos datos. En el caso de la serie que estábamos viendo ahorita, pues no tenemos frecuencias, solamente se presenta una vez ese valor en cada uno de los individuos. Entonces, sin ningún problema, podemos usar esta, que es la básica. Pero cuando hablamos de datos agrupados, además tenemos que tomar en cuenta cuántas veces se repite para obtener la media de todos los datos. Los datos agrupados pues son como los teníamos nosotros ya, ¿no? Con nuestros intervalos de clase o las frecuencias de una modalidad de nuestra variable. En ese caso, bueno, pues tenemos que multiplicar primero el valor que le damos o la modalidad que le damos a esa variable por las veces que se repite y eso lo vamos a dividir entre la sumatoria de cada una de las frecuencias de los valores que estamos analizando. Si nosotros simplificamos esta fórmula, la vamos a encontrar así, que es lo mismo, la sumatoria de las frecuencias de cada una de las variables, ¿no? O por cada una de las, perdón, no de las variables, de las modalidades de nuestra variable, dividido entre n, es decir, entre la totalidad del tamaño de nuestra muestra o del tamaño de nuestra población, ¿no? Entonces, estas dos fórmulas son equivalentes, son la misma. Podemos encontrar nosotros la fórmula de cualquiera de estas dos formas, pero bueno, entonces ya sabemos, bueno, pues primero hay que sumar. ¿Qué hay que sumar? Pues nuestra frecuencia por la modalidad. Y todo eso lo vamos a dividir entre n. ¿Qué tenemos aquí? Pues es que nos está indicando que es n, pero esa n está formada pues las veces que se repite cada una de estas modalidades, ¿no? Ok. La mediana, esta es su notación. Nos va a decir que tenemos que tomar en cuenta el límite inferior de ese intervalo de datos que estamos usando. Tenemos que dividir el tamaño de la muestra, es decir, el número de nuestros elementos entre 2 y restarle la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior a donde vamos a encontrar la posición de nuestra mediana. Decíamos, la mediana va a estar exactamente a la mitad. Entonces buscamos cuál es el intervalo de clase que está anterior y ese es el que le vamos a restar. ¿Para qué hacemos eso? Pues solamente para tomar los dos valores centrales y esos los dividimos entre la frecuencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor si se repite varias veces un valor, pues tenemos que ubicar exactamente en cuál de esos valores, que son los mismos, ¿no? En qué lugar vamos a encontrar esa mitad de la serie, ¿no? Lo vamos a hacer en la tabla que les dije que es para datos primero simples y luego los hacemos agrupados, ahí ya va a quedar más claro,
Pero es importante señalar, bueno, y luego lo vamos a multiplicar por la amplitud de la clase, es decir, del intervalo o del rango donde estamos ubicándola. Esta fórmula es importante, aunque aquí se ve tan compleja. Si ya vimos, se calcula bien fácil, ¿no? Es súper fácil calcularla. Aquí se ve más compleja porque además de encontrar, por ejemplo, el dato que se encuentra exactamente a la mitad, esta fórmula nos va a servir para identificar otras medidas de posición que se llaman los cuantiles. Los cuantiles simplemente nos indican que nuestra serie la podemos dividir en diferentes números de rangos, ¿no? Por ejemplo, lo podemos dividir nuestra serie entre 4. Entonces, cada uno de esos rangos, de esos 4 rangos, nos van a hablar que ahí se concentra el 25% de la información de nuestros datos. Si tomamos nuestra serie y la dividimos entre 5, bueno, les vamos a llamar quintiles. Si la dividimos entre 4, se llaman cuartiles. Si la dividimos entre 5, se llama quintiles. Si la dividimos entre 10, se van a llamar deciles. Si la dividimos entre 100, los vamos a llamar centiles. ¿Para qué nos sirve dividir de esa forma los valores o los datos que tenemos? Pues justamente para saber cómo se da esa concentración. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado de repente en INEGI o en la información estadística que nos dan, que nos hablan de los deciles de ingreso y gasto. ¿Alguna vez alguien lo ha escuchado, chicos? ¿Los deciles de ingreso y gasto? Yo no, profesora. No, profesora. Bueno, esos deciles de ingreso y gasto los calcula INEGI justamente para ver cómo se concentra el nivel de ingreso de la población. Por aquí tenía una gráfica. Normalmente se las enseño ya que los vimos. Ah, bueno, acá está. Vamos a llegar, ¿no? Estos son lo que les decía, los cuantiles. El cuantil 2, pues es exactamente la fórmula de nuestra mediana. Pero ¿eso qué quiere decir? Que hasta ahí tenemos el 50% de los datos que tenemos. En el primer cuantil tenemos el 25%, en el segundo cuantil tenemos el 50%, en el tercer cuantil tenemos el 75% de la información y en el cuarto pues ya tenemos el 100%, ¿no? Y esto es lo que les decía, podemos tener cuartiles, quintiles, deciles, percentiles, dependiendo en cuánto dividimos esa serie. Y estos son los famosos deciles de ingreso y gasto. ¿Qué es lo que nos muestran? Ah, bueno, de forma horizontal, pues nos van a mostrar eso en cuántas partes, bueno, en cuántas partes o en 10 partes que se divide la población, ¿no? Los grupos poblacionales, y lo vamos a relacionar con sus niveles de ingreso. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que en el decil 1 vamos a tener a las personas, bueno, la cantidad de personas que ganan, por ejemplo, aquí no sé cuánto sería, como 10,000 pesos, ¿no? Y en el decil 10, no es al revés, está al revés, acá lo vemos mejor, ¿no? En el decil 1 vamos a tener ubicados la cantidad de personas que ganan, por ejemplo, aquí, según sus niveles de ingreso y gasto, cuánto ganan en promedio las personas que se encuentran en el primer cuantil, ¿no? Bueno, pues son un gran número de personas que ganan esta cantidad, ¿no? Es poquita. No, en el primero siempre están los que ganan más. Entonces, ¿cuántas son las personas? Este es el número de personas, entonces, que ganan los mayores niveles de ingreso, ¿no? Más de 150,000 pesos. Entonces aquí tenemos los pesos que ganan, ¿no? 150,000 pesos. Más de 150,000 pesos. Pues son realmente muy poquitos, ¿no? Son 6,270 personas en todo el país. Pues sí, ahí tenemos al presidente y a todos los magistrados, secretarios de Estado, ¿no? Que son los que ganan más de esos 150,000 pesos. Y vamos viendo entonces cómo se va distribuyendo, de tal forma que en el cuantil que gana la menor cantidad de ingreso, que es el 10, pues tenemos una gran concentración de la población, ¿no? La mayor parte de las personas pues no ganan tanto. En la medida en que hay una mayor diferencia entre el primer decil y el mayor decil, pues vamos a estar hablando que hay una
gran diferencia en los niveles de ingreso, ¿no? Es decir, es muy heterogéneo. Si hay una gran distancia, quiere decir que es una sociedad muy desigual, completamente desigual. Y estos deciles se usan para calcular algo que se llama el índice de Gini, ¿no? Pero justamente eso, para eso nos sirve esa información. Si nosotros vamos analizando la evolución que hay en el tiempo, podemos encontrar, por ejemplo, el decil 1. Pues miren, particularmente en el año, del año 2010 al 2012 disminuyó, ¿no? Esas personas que ganan tanto dinero. Mientras que si comparamos con el último dato, pues también del año 2010 al 2012 también hay una ligera disminución, ¿no? Es decir, las personas que ganan menos disminuyeron, quiere decir que se empezaron a alojar en valores más altos, ¿no? Eso es bueno. Es bueno porque además en 2009, 2010, hubo una crisis económica que pudo haber golpeado a las personas. Bueno, lo que se hizo, pues logró disminuir los que ganan menos, pero pues también disminuyeron los que ganaban más, ¿no? Es decir, los ricos dejaron de ser tantos ricos, disminuyeron sus ganancias. ¿Por qué? Porque hubo pérdidas a raíz de esa crisis económica y aquí lo podemos constatar en 2012. Normalmente cuando las políticas para mejorar el bienestar de la población funcionan, entonces normalmente, ¿no? Van acrecentándose estos deciles que se encuentran a la mitad. ¿Eso qué quiere decir? Pues que va creciendo la clase media. La gente no está tan necesitada. Aquí, por ejemplo, vemos que de 2012 a 2016, al contrario, se incrementaron mucho, ¿no? De 151,000 pasaron a 160,000. Quiere decir que más personas que se encontraban en estos otros deciles, pues ahora son más pobres, ganan muy poquito. Mientras que el número de personas que tienen una gran concentración del ingreso, los que ganan mejor, pues sí tuvieron una disminución en 2012, pero a partir del 2012 hacia el 2016, pues empezaron a hacer un mayor número, ¿no? ¿Qué pasa con estos que se encuentran a la mitad, 4, 5 y 6? Pues a través del tiempo, bueno, el 4 ha tendido a disminuir, ¿no? De 22 pasó a 21. El decil número 5 de 27, 600 casi, disminuyó también. Y el decil número 6 de 34 a 31. ¿Eso qué quiere decir? Pues esto que decimos, ¿no? La clase media está desapareciendo. La gente se está empobreciendo más. Aquí interesante sería decir, no, pues la gente se está enriqueciendo más, ¿no? Pero no necesariamente, ¿no? Porque normalmente el número de personas que expulsan estos que se encuentran a la mitad normalmente es hacia abajo. Bueno, en países como el nuestro, en vías de desarrollo, a lo mejor en países desarrollados sí tienden a subir en los deciles de ingreso y gasto, ¿no? Pero particularmente en el de nosotros no es así. Ok, bueno, esta es la utilidad que tenemos, ¿no? De hacer uso de estas medidas de tendencia central. ¿Cuál es la notación de la moda? Bueno, pues también aquí ya vimos nosotros que es bien sencillo, ¿no? Pero bueno, su notación al parecer es un poco más compleja, pero no necesariamente. Simplemente toma también el límite inferior, la frecuencia, hace una revisión de la frecuencia que hay en los valores de los intervalos, por ejemplo, que se encuentran en esos rangos que nosotros queremos revisar como en cuáles es la moda. Y en este caso nos dice FI más 1 es la frecuencia absoluta del intervalo donde vamos a encontrar la moda y este es del inmediato anterior y este es de donde vamos a encontrar la moda. Y lo dividimos entre ese mismo valor, pero como una suma para encontrarlo. Y lo mismo aquí va a ser pues tantas sumas como frecuencias diferentes de las diferentes modalidades tenemos y multiplicado también por la amplitud de clase. Entonces se ve muy compleja la fórmula, pero ya vimos que en realidad es muy sencillo el observarla y que además inclusive podemos tener diferentes modas, más de una moda en una serie. Ok, nos adelantamos a ver las medidas de posición, que son los cuantiles,
que aquí también se ve un poco complejo, pero ya que lo hagamos van a ver que es bien sencillo. Y lo valioso de calcular estas medidas de posición, cuartiles, quintiles, deciles o percentiles, pues es que nos permite observar, ¿no?, cómo los valores de los datos se van moviendo en estos porcentajes o en estas partes de nuestra serie, hacia dónde se van concentrando. Estas medidas es como si esta gráfica que tenemos acá, ¿dónde está? ¿Dónde la dejé? Ah, bueno, ya me acordé, es que no estaba aquí, estaba en el Excel. Voy a copiarla y la dejamos aquí. Es como si estos valores que tenemos acá de nuestra serie completa, en lugar de dividirla a la mitad para encontrar, por ejemplo, la mediana, lo que hacemos es dividirla en diferentes números de segmentos. Ah, pues la dividimos entre 4 y observamos cómo se concentran. En este caso, por ejemplo, podríamos observar que en los últimos 2 cuartiles, es decir, en las últimas 2 partes, si la dividimos entre 4, pues ahí es donde se está concentrando esa información. Si la dividimos entre 5, bueno, también observamos hacia dónde se van concentrando. Entre 10, pues también podemos observar hacia dónde se van concentrando. Por ejemplo, el comportamiento de una sociedad que es muy desigual y que concentra una gran cantidad del ingreso en unas cuantas personas y la mayor parte de las personas tienen niveles de ingreso muy bajos, pues entonces tendría este comportamiento, ¿no? Es muy concentrado el ingreso. Lo que esperaríamos es que fuera de esta forma, que haya poquitos que tienen mucho dinero, que haya poquitos que tienen muy poquito dinero y que la mayor parte de la población se encuentre en niveles de bienestar intermedio, ¿no? O niveles de ingreso y gasto intermedio. Esto sería como el ideal de los países. Y pues para eso nos sirve. Ya no vimos el otro dato, pero bueno, está bien. Les voy a subir entonces dejo de compartir esta. Les voy a subir este archivo, que es en el que estábamos trabajando, pero les agregué en particular una pestaña, bueno, 2 pestañas más, además de esta que teníamos de los hijos, de las edades, esta para los datos agrupados, para que lo tengan ahí, lo revisen las fórmulas y revisen qué fue lo que hicimos, y que bueno, todavía está en blanco, pero es una serie mayor con la que vamos a trabajar. Si ya para el lunes tenemos nuestro tamaño de muestra adecuada, pues en lugar de trabajar estos datos, trabajamos ya directamente alguno de los valores que tenemos, ¿no? Que sería como lo ideal. Si no, bueno, pues trabajamos sobre esta. ¿Va que va? ¿Alguna duda, pregunta, chicos? Profe, gracias. No, profesora, ninguna, ¿Todo bien hasta ahí? gracias. De momento, Ok.